Estamos comenzando esta transmisión. Aquí estamos entonces. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Fundación Hastinapura. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020. Estamos transmitiendo en esta segunda ocasión, segunda clase de este seminario de introducción a la espiritualidad de la India. Vamos entonces a confirmar que estamos transmitiendo, que están escuchando bien. A ver si estamos pudiendo escuchar bien. Si alguno de los asistentes me puede confirmar si estamos saliendo bien con el sonido. Aquí estamos. Si alguno de los asistentes me puede confirmar. Bien, si están. Entonces, a ver, aquí tenemos ya. Bien, perfecto. Aquí tenemos entonces la confirmación de que estamos saliendo bien. Hoy es lunes, entonces, 14 de diciembre de 2020 y de que estamos saliendo. Esta es la segunda sesión de este seminario de introducción a la espiritualidad de la India. El lunes pasado hemos introducido el texto en base al cual nos estamos guiando en este seminario. El texto que es justamente el Bhagavad Gita, uno de los textos centrales de toda la tradición de la India, uno de los textos a su vez más difundidos por Occidente y en Occidente desde hace más de 200 años ya que comenzaron las primeras traducciones, y por eso, como es de los más leídos también, nos toca hacer este ejercicio de resumir algunos de los principios que están contenidos en vista de esta noción que desarrollamos el lunes pasado, en el sentido de que el Bhagavad Gita es llamado el texto del yoga, Yoga Shastra, el libro del yoga. Y para profundizar un poco más esto, vamos a volver a lo que se suele llamar el colofón del Bhagavad Gita. Es un texto que aparece al final de todos los capítulos y que da las características, las 4 características centrales que este texto tiene. Así que vamos a compartir la pantalla y a partir de esas 4 líneas que cierran cada uno de los capítulos y a su vez permiten que estos capítulos reciban un nombre, nos dan una idea del carácter que tiene el Bhagavad Gita, de su contenido y de la manera en que ha sido transmitido. Me parece que no está saliendo en la pantalla, déjenme chequear porque yo me sigo viendo a mí y no los veo y no veo que en la pantalla del Facebook Live aparezca mi pantalla compartida. Sí, ahora sí veo que aparece, así que perfecto, ahí me quedo tranquilo. Bien.
Yo aquí les puse las palabras en sánscrito, transliteradas y en español, simplemente para aquellos que gustan o conocen del sánscrito, pero el sentido es, en realidad, son los conceptos. Y estas 4 líneas, iti, así fue dicho, así es dicho, aquí está dicho, esa invocación a la palabra y a la transmisión a través de la palabra viva, que debemos recordar, y ahí les muestro una imagen anterior, que al comenzar el Bhagavad Gita mismo, es precedido por una de las palabras más comunes en los grandes textos sagrados de la India, que es la palabra ata, y que quiere decir ahora, y que permite y desarrolla múltiples sentidos. En el Yoga Sutra de Patanjali también comienza con esta palabra, da a entender que este acceso a un proceso de enseñanza no comienza desde cero, sino que hay una búsqueda previa de quien estaba estableciendo una relación con esta enseñanza, una experiencia previa que ha tenido en función de estos contenidos, una relación que ha establecido con quien le está impartiendo esta enseñanza, pero a la vez, además de hacer referencia al decir ahora a un pasado en el que ha desencadenado este presente, está haciendo una invitación al presente, un acto de disponernos a la escucha. La escucha que es justamente una actitud vivencial que mencionamos el lunes pasado como de las centrales para todos los trabajos de transformación espiritual que en India reciben el nombre de yoga. Y esa escucha requiere de nosotros un trabajo, porque para todos nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, estar presente no es autoevidente, no es una condición natural de la existencia como ocurre con cualquier animal, cuya característica central es que porque puede estar muy presente, es capaz de sobrevivir y de adaptarse a los cambios que la vida le enfrenta. Pero nosotros seres humanos a veces estamos demasiado distraídos, demasiado preocupados, demasiado atrapados por nuestros contenidos interiores o por las circunstancias exteriores y se nos escurre el presente como arena entre las manos. Por eso comenzar un trabajo, disponernos a la escucha requiere este acto del ata. Por eso ata es tantas veces utilizada como una oración invocatoria junto con el monosílabo om al comienzo de los textos, porque esto va a marcar que nos vamos a tomar asiento, y aquí aparece también el concepto del Hatha Yoga y del Raja Yoga de asana, porque tomar asiento quiere decir, bien, me detengo en el transcurrir del movimiento de la vida, me detengo. Esa determinación que tuvo Buda luego de sus múltiples búsquedas cuando dijo, necesito detenerme, en ese caso lo hizo debajo del famoso árbol Bodhi, y estar presente aquí y quedarme presente aquí hasta encontrar una respuesta a mis grandes interrogantes existenciales. El Ata estuvo presente entonces al comienzo del Bhagavad Gita dentro del Mahabharata cuando lo presenta, y ahora al finalizar cada capítulo, luego de que ocurre iti, lo que se ha dicho, se nos recuerdan los 4 caracteres del Bhagavad Gita. Quienes ya estuvieron el lunes pasado sabrán hacer un poco de acto de paciencia para quienes hoy se nos unen. Se dice que este Bhagavad Gita tiene un carácter Srimad, esto es sagrado. Y recordamos que en la tradición de la India sagrado no quiere necesariamente decir religioso, sino que quiere decir que es algo que está imbricado en la totalidad del vivir, en esa totalidad en la que a manera de yoga, a manera de fuerzas que convergen hacia un punto,
se reúnen las dimensiones de lo humano, de lo cósmico y de lo divino. Los textos que hacen alusión a esto, las dimensiones de la vida en las que estos tres órdenes se buscan aunar, como son las dimensiones rituales, las dimensiones de los acontecimientos centrales de la vida que son celebrados en la India, por eso reciben este carácter sagrado. Bhagavad Gita, que quiere decir el canto, Gita, de Bhagavan, el Señor, la encarnación de la divinidad, que tal cual el lunes pasado estuvimos aclarando, interviene en el curso de la historia cada vez que el hombre necesita reencontrar los principios de su propio vivir. Y lo hace la divinidad, transmite su enseñanza cantando. Esto es a través de poesía y música, o palabra y música, porque poesía y música, porque justamente son palabra y música las que hacen y definen a la poesía. Y esto es porque para la tradición de la India la suprema búsqueda del hombre es descrita como Satchitananda, una dimensión que tiene que sostener nuestra existencia, Sat, proveer al conocimiento de los principios profundos de la vida, Chit, y brindarnos felicidad, gozo, bienaventuranza, Ananda. Porque verdad, bien y belleza se hallan en ese sentido, son las tres caras de esta particular moneda de la vida. Entonces, por eso el canto y la poesía en particular, y esto creo que no lo mencionamos el lunes pasado, así que les va a venir bien a todos, en particular el Bhagavad Gita está escrito como todo el Mahabharata en un metro sánscrito octosilábico llamado Anushtup, que se agrupa en 4 semiversos de 8 sílabas cada uno, a un total de 2 líneas de 16 sílabas. Todo el Bhagavad Gita, sus 700 versos, que son esa pequeña fracción dentro de los 100.000 versos que el Mahabharata contiene, todo ese Bhagavad Gita está escrito en este metro, excepto un pequeño fragmento que transcurre en el capítulo 11, en el que esta manifestación de la divinidad reviste un carácter especial y por lo tanto no solo el contenido cambiará, sino que la forma necesita adaptarse al contenido. Este es un principio de toda la cultura de la India, de todo el arte de la India, y por lo tanto en esta gran obra literaria aparece, y así es que en el llamado Vishvarupa Darshan, el momento en que el maestro se muestra no siendo simplemente Krishna, el primo del discípulo que está conflictuado, no siendo simplemente el general que tiene que dar inicio a la orden del comienzo de la batalla, no siendo solamente un famoso rey y un destacado guerrero, sino que siendo además esa encarnación histórica de la divinidad. En este contexto, entonces, aparece este canto métrico. Y por eso es que tradicionalmente ustedes pueden escuchar en la India que se recita justamente en sánscrito y se canta. Por ejemplo, el famoso extracto del capítulo 12, que es llamado Los 8 versos de la inmortalidad, algo así como uno de las 3 partes, y de ellas 3, quizás la central, en la que la quinta esencia del Bhagavad Gita está contenido. Cuando es cantado en la tradición de la India, para que tengan quienes están asistiendo hoy una muestra, sería cantado de esta manera. Oh. Advesta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahamkaraha sammaduka sukhakshami samtushtha satatam yogihi yatatmadrikshanikshayah mayarpitam mano buddhir yomadvakta same priya.
2 de esos 8 versos, justamente para que tengan una idea. Todos los 700 versos son cantados con esta misma tonalidad, en una destreza desde ya notable que tienen los pandits o los gurús que enseñan el Bhagavad Gita en India, y por lo tanto están buscando que la propia musicalidad nos predisponga para ese proceso de aprendizaje. ¿En qué consiste aprender? En primer lugar, nos dice la frase siguiente, Upanishatsu. Upanishatsu. Es cierto, quienes sepan o quienes escucharon la sesión anterior recordarán que el Bhagavad Gita no forma parte de las escrituras védicas y por lo tanto no vendría a ser estrictamente hablando una Upanishad. Sin embargo, se ha convertido en ello en una Upanishad por adopción, por ser la propia revelación de la divinidad, por ser la propia voz de la divinidad la que está siendo transcripta por el sabio Vyasa que lo escribe. Pero aparte, la palabra Upanishad quiere decir, no solo alude a un determinado contenido o a quien lo pronuncia, sino alude también a cómo escucha quien escucha. Y quien escucha un Upanishad ha de practicar Upanishad, esto es, ha de practicar acercarse a la fuente de la sabiduría. Upa. La palabra upa quiere decir cercanía. Y por lo tanto nos dice que cuando necesitamos, cuando buscamos, cuando inquirimos en torno a la naturaleza de las cosas importantes, de las cosas verdaderas, tenemos que acercarnos a ellas. Acercarnos quiere decir comprometer, poner un vínculo de nuestro propio vivir con ellas. En la lejanía no hay aprendizaje. Tal como decía Platón con su famosa noción de la imantación en el Fedón, en la lejanía el hierro no es atraído por el imán. Mas ni bien traspasa ese círculo en el que la lejanía se transforma en cercanía, el hierro se pega al imán. De la misma manera, cuando el discípulo trabaja interiormente para acercarse a la verdad, eso genera este upa. O por el contrario, cuando se aleja de ella, aunque su mente tenga los mapas del territorio, ha perdido la orientación en el territorio. Como tantas veces nos ocurre que tenemos un mapa o un GPS, estamos en el lugar y sin embargo no podemos terminar de ubicarnos. ¿Por qué? Porque estamos alienados, estamos ajenos al lugar en el que estamos. Hacernos propios a ese lugar, hacernos lo más verdaderos, que quiere decir en el caso del discípulo, no lo más perfecto, sino lo más sinceros, nos va a poner en situación de upa. Y cuando estamos en cercanía y en práctica de upa, aparece Brahma Vidyayam, la sabiduría divina, que en este caso el maestro, que lo vemos aquí representado en esta imagen, la tenemos justamente ahí un poco más grande, la imagen del maestro, Krishna, el primo del discípulo, Arjuna, el luchador, el guerrero, hablamos el otro día del arquetipo del guerrero, el maestro le va a entregar la sabiduría divina. ¿Y en qué consiste esa sabiduría divina? En descubrir que detrás de las múltiples facetas, algunas placenteras, algunas dolorosas, algunas más cercanas, otras más lejanas, algunas comprensibles, otras absolutamente incomprensibles, está funcionando, está operando una sola realidad. Vamos a silenciar el celular, ya vemos que la transmisión sale bien. Esa sabiduría divina es el objeto de la enseñanza del yoga. Por eso el Bhagavad Gita es llamado Yoga Shastra. La enseñanza del Yoga Shastra, el libro que enseña el Yoga Shastra, se refiere tanto a las enseñanzas como a los libros que son recogidos, en los que es recogida esta enseñanza. Y por eso es que los 18 capítulos en los que estos 700.000 versos
se distribuyen, los 18 capítulos llevan el nombre de yoga. Yoga, que es la palabra más genérica que la tradición de la India tiene para todas las disciplinas de transformación espiritual. Yoga, que es la palabra que denota que hay transformación espiritual cuando fuerzas que en sí mismas son diversas y tienden a la dispersión, concentran en ese ekantin, como dice aquí el texto, esa dimensión no dual de la vida, por eso es llamada no dualidad, la sabiduría divina de la India. Y esto ocurre en todo tipo de situación, tanto en las situaciones, entre comillas, llamadas de enseñanza o espirituales, como en las situaciones más mundanas. Y este es el carácter distintivo del Bhagavad Gita y su enseñanza, que traduce la enseñanza vedántica contenida en las Upanishads, en los Brahma Sutras, y en otras disciplinas anexas a la sabiduría védica, la traduce y la saca de los monasterios y de los ashrams y la mete en el fango del vivir. Justo cuando estábamos comenzando, estaba tratando de ver cómo hacíamos para que nuestra conversación, nuestro acercamiento, nuestra clase de seminario de hoy pudiera ser escuchada, porque tenemos aquí afuera la manifestación que hoy nos toca. Y por un lado decía, pero qué significativo. De la misma manera que el maestro eligió para transmitir esta enseñanza el gran bullicio mundanal que está transcurriendo en un campo de batalla, en donde 18 ejércitos de 18 reinos se han aunado para tratar de dirimir por la fuerza de las armas lo que no pudieron a través de la sabiduría de las palabras. Bueno, fíjense, justamente 14 de diciembre, 19 horas, estábamos comenzando en medio de una de las tantas manifestaciones populares que transcurren en nuestra ciudad. Y me parecía que era un signo muy claro de lo que es la enseñanza del yoga. Y por eso el primer capítulo, recuerdan, en nuestra sesión del día lunes pasado, dijimos que transcurre en el desaliento que tiene el discípulo. Ese desaliento que se da en el primer capítulo y que hace que ese primer capítulo sea llamado el yoga del desaliento. Pero evidentemente la situación de desaliento no es en sí misma propia de yoga. Si por solo estar desalentados o por solo sufrir despertara nuestra conciencia, evidentemente viviríamos en un mundo de Budas o de maestros iluminados, porque desde que tenemos registro, la vida es una sucesiva consecuencia de acciones dolorosas. Por lo tanto, hacía falta algo para que ese desaliento del buscador, del discípulo, del guerrero, se transformara en yoga. Y ese fue el cambio que se da en el discípulo desde el primer capítulo al segundo, donde deja de culpar a sus parientes, deja de culpar a sus primos que intentan apoderarse injustamente del trono, deja de culpar a sus maestros que permanecieron silenciosos, deja de culpar al cabeza de la dinastía, su tío abuelo, que no ha hecho lo que debía hacer, y dice la palabra mágica, no sé. No sé qué es lo mejor para mí. Si vencer o ser vencido. Y a continuación de esta conciencia de su insuficiencia y de su debilidad, que al tomar conciencia de ella ya no es más debilidad, sino que es una fortaleza, dice el discípulo, suplicante, te ruego que me enseñes. Esto es, no sabe, reconoce su insuficiencia, busca a quien puede saber, lo ha buscado, Krishna, su primo, el rey Krishna, es su compañero de carro, es quien conduce su carro
porque él lo ha elegido así, no vamos a detenernos ahora en la circunstancia de la historia, y a él, por lo tanto, le pide que le dé enseñanza. El maestro lo hará a lo largo de los restantes 17 capítulos, desde el segundo hasta el 18, pero no está buscando ni lavarle el cerebro, ni que se vuelva un seguidor de su enseñanza, ni un seguidor de su movimiento, de su secta, de lo que sea, porque al finalizar, unos versos antes de finalizar, en el capítulo 18, le dice: te he dado, tal como me pediste en el segundo capítulo, la mejor sabiduría que tengo. Porque incluso tenemos que agregar que el discípulo le pide no solo que le enseñe, sino le dice: por favor, quiero realmente una enseñanza, la mejor enseñanza. No quiero una aspirina que yo pueda tomar y que me libre de los síntomas. Quiero curarme. En ese sentido, es muy budista su acercamiento, o el Buda era muy hinduista en su disposición de querer encontrar sí o sí la salida. Y entonces el maestro hacia el final del Bhagavad Gita le dice: te he dado la mejor sabiduría que tú me pediste. Medítala plenamente. Esta sabiduría no es para ser repetida mecánicamente, sino para ser pasada por ese tamiz, por ese cernidor del propio discernimiento. Y luego obra según tu albedrío, según los dictados de tu conciencia, según la profundidad de tu reflexión. Esto es: no puedo luchar por ti. Puedo estar junto a ti, va a ser el que va a seguir guiando el carro en la batalla. No va a luchar, prometió no luchar, esto es, no entrometerse en principio en los asuntos de la vida, pero sin embargo está presente, sosteniendo, guiando, impidiendo que el carro pierda el camino. Y esta de por sí ya es una de las grandes enseñanzas del Bhagavad Gita, las llamadas escrituras de la India, los shastras de la India, enseñan no solo por sus contenidos, sino por la forma en que están escritas y por las disposiciones en las que transcurren. Y por eso el maestro Krishna es maestro no solo por las enseñanzas en concreto que muestra, sino por la pedagogía que desarrolla. Y en esto ha desarrollado la pedagogía tradicional del yoga, de todas las tradiciones llamadas yoga en la India, que es el proceso de escuchar, reflexionar y luego hacer que esa reflexión nos lleve hacia la meditación, hacia la comunión con la vida. Meditación quiere decir ese acto en el que uno se hace uno con lo escuchado y por lo tanto busca encarnarlo en el propio vivir, no pendiente, como vamos a ver, de los resultados, sino abocado al proceso del aprendizaje. Ese es yoga y vamos a ver que ese es el primer paso de yoga. ¿Y cómo se da esta enseñanza? Termina diciendo Sri Krishna Arjuna Sambade, transmitida de maestro a discípulo. Esto es a través del contacto vivo con la enseñanza, del contacto vivo con un testimonio de enseñanza, un testimonio de verdad. Y esto es central para la tradición de la India, para la tradición china, para la tradición hebrea. Las grandes las tradiciones nativas, las grandes tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo, lo han hecho por dos circunstancias. En primer lugar, porque descansaron su sostén no en instituciones, sino en personas vivientes, sus maestros. Y en segundo lugar, desde ya porque dentro del devenir, llamémosle kármico de la vida, no les tocó la desgracia que les tocó a muchas de las tradiciones nativas americanas, ser destruidas por las circunstancias de la historia. Iti Srimad Bhagavad Gitatsu Panishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastra Sri Krishna Arjuna Sambade.
y luego vendrá en cada capítulo, si es el capítulo tercero, Karma Yoga Namaha, Dvadaso Tritaso Dhyayaha, el nombre del capítulo y el número de ese capítulo del que se trata. ¿Qué va a ser entonces el yoga? Como en la circunstancia de este texto, un maestro tratando de orientar a un discípulo, a un buscador que está apremiado por las circunstancias de su vivir y necesita dilucidarlas para no perder el sentido de su propia existencia. Sentido que parece estar perdiéndolo cuando termina el primer capítulo, porque siendo un guerrero deja caer su arco, deja caer sus flechas, arco y flechas que por otra parte le había entregado una de las grandes divinidades de la India, para que tengamos dimensión de lo que significaba, y descree de llevar adelante su deber. Y por lo tanto el yoga va a ser esa enseñanza viviente que va a tratar de darnos elementos para dilucidar lo que nos está ocurriendo, que no lo vemos claro, y por lo tanto ¿qué va a hacer? Encender la luz. La noción de la luz es clave en estas tradiciones, y se enciende la luz cuando aparece alguien que tiene una fuente de luz, o alguien que ha dilucidado los misterios de su propia existencia. Las dos cosas pasan aquí, y por eso el pariente, el amigo, el gran rey, el gran maestro, y después revelado como inclusive la gran divinidad, le habla a este discípulo. Ahí traíamos una frase: si dilucidamos el karma con la luz del yoga, veremos al espíritu en su forma pura. Una frase que encontramos en un texto de Olivia Cátedra que nos tomamos justamente para inspirarnos. Recordado entonces este sentido, para recorrer esos 18 capítulos, siguiendo un poco también los principios de sistematización que siempre la tradición de la India tiene. Algunos me dicen que no están escuchando. No sé si son mensajes que están desde antes o que son de este momento. Les pido en ese caso que si alguno puede en este momento compartir algún mensaje, me dice de los asistentes, si me refuerza, que siguen pudiendo escuchar bien. Bueno, perfecto, bárbaro, ahí lo tenemos. Bien, en ese ímpetu de sistematización que caracteriza la tradición de la India, que puede ser tan vasta como para tener, como mostramos aquí, una obra de 100.000 versos, y a su vez concretarlos en apenas 700 versos, y a su vez resumirlos en alguna de las Upanishads en apenas 12 versos. A lo largo de estos 18 capítulos, estos temas, estos grandes áreas de la vida que necesitan ser puestas bajo esa luz del yoga, pueden ser divididas en tres. Bueno, nuevamente no en vano el 3 como principio de la síntesis. Y para que comprendamos esto, les traje aquí justamente 3 de las 4 definiciones clásicas de yoga que se dan en toda la India. De esas 4, 3 provienen del propio Bhagavad Gita y denotan, distinguen, caracterizan a cada uno de los 3 grandes ámbitos que han sido descritos como sustanciales a poder comprender el trabajo concreto del yoga. Una está en el capítulo 2, en el versículo 50, otra en ese mismo capítulo, en el 48, y otra en el capítulo 6, en el versículo 23, que son Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. Simplemente como referencia,
en otro texto, el Yoga Sutra de Patanjali, llamado su enseñanza al Raja Yoga, porque reúne justamente en una sola enseñanza todos estos aspectos del yoga, aparece la cuarta y clásica definición del yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga aparece cuando cesan las agitaciones mentales. La aparición de estos tres, a veces son señalados como si fueran tres sendas diferentes, aunque convergentes, y cada uno tuviera que elegir alguna de estas sendas. La realidad es que, desde la perspectiva del Bhagavad Gita, estas tres dimensiones son como tres capas que se van agregando, son como los nombres de tres trayectos que va teniendo el camino, y más allá de las diferentes naturalezas que los seres humanos tenemos, lo propio del Bhagavad Gita es presentar un trabajo espiritual que está accesible a cualquier hombre que vive en medio, como decimos, de el bullicio del mundo, en medio de la plena actividad del mundo. No en vano eligió un campo de batalla como lugar propicio para esta enseñanza, porque pocos ámbitos que podrían ser descritos como, entre comillas, mundanos, más propiamente que el de un campo de batalla. Esto es un principio clave de la Bhagavad Gita, y es lo que podríamos llamar su naturaleza propia. Su rasgo distintivo es ser capaz de llevar enseñanzas que son para ser vividas enraizándose en la vida cotidiana y desde ahí haciendo crecer ese gran árbol del yoga. Esto lo comprendió entre tantos grandes sabios, bueno, todos los grandes sabios de todas las épocas, especialmente los grandes maestros de la tradición vedántica del siglo XX y del siglo XXI. Y recordaba ahora el caso de Vinoba Bhave, uno de los dos principales discípulos del Mahatma Gandhi, que cuando son encarcelados, en una de las tantas veces en que son encarcelados junto con el Mahatma, Vinoba, que era quien había enseñado a Gandhi el Bhagavad Gita en sánscrito, reunía semanalmente a todos sus compañeros y enseñaba dentro de los calabozos en los que estaban aprisionados los contenidos de su enseñanza. Y esto queda bien claro cuando el Bhagavad Gita define al yoga como habilidad en la acción o habilidad en el mundo de karma. Karma, como todas las palabras importantes sánscritas, es una palabra polisémica. En este caso, o uno de los sentidos que tiene karma es la vida concreta que transcurre en el espacio y el tiempo en que cada uno de nosotros los seres humanos vivimos. Eso que justamente en español llamamos la vida y que decimos, ay, qué maravilla es mi vida, o decimos, qué dura que está mi vida últimamente, qué vida hemos tenido en este año 2020. Y por eso muchas veces se usa la palabra karma, ya la tenemos incorporada a nuestro lenguaje, que karma nos ha tocado en este año. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Qué cotidianeidad hemos tenido que atravesar? Y por lo tanto el maestro le va a enseñar que es la cotidianeidad el primer ámbito donde el yoga necesita tomar raíces. El yoga para la mayoría de los seres humanos que no tenemos una vocación, un llamado y por lo tanto una preparación, porque toda vocación viene acompañada de una predisposición, no tenemos una predisposición monástica, para todos nosotros la senda del yoga comienza en karma, en nuestras vidas cotidianas. Esa es la perspectiva del Bhagavad Gita, lo aclara claramente en el capítulo 5, la renuncia de la que estoy hablando, dice el maestro, no es salir de este mundo, sino renunciar a los errores que nosotros tenemos en nuestra mente en torno a la naturaleza de este mundo. Y por lo tanto tenemos que solucionarlo en el aquí y en el ahora. Si no lo solucionamos en el aquí y en el ahora,
cambiar de lugar por sí solo no los va a solucionar. Desde ya esto no quita que, como todo deportista que tenga que entrenarse, en algunos momentos y por un lapso limitado pueda necesitar aislarse de su cotidiano vivir, incorporar un entrenamiento intensivo a su cotidiano vivir, llámese un retiro de silencio, un retiro espiritual, una convivencia con un sangha, con una comunidad espiritual durante un periodo acotado, como decimos, para ejercitarse con intensidad y poder volver rápidamente a solucionar los problemas que están siempre en el campo de batalla, llamado Kurukshetra en el Bhagavad Gita, en esta anécdota de la batalla, que Kuru era el apellido que reunía a todos los que allí estaban. Y significativamente, porque una de las maneras de conocer el sentido de estos textos es ver las palabras con las que comienzan. El primer verso del Bhagavad Gita dice en sánscrito, Kurukshetra Dharmakshetra. Esto es, el campo de los Kurus, el campo de los que aquí están reunidos y van a comenzar a batallar, es el campo de Dharma. Dharma, otra palabra también muy significativa en la tradición de la India, con plurales significados. Aquí a lo que está aludiendo es al sentido de la existencia. Y fíjense que solo ha pronunciado un verso el Bhagavad Gita y ya nos ha dado una enseñanza que puede ser incluso en algún momento de nuestras vidas clave para decidir y para comprender todos los desafíos que tenemos que enfrentar. Nos dice, ¿dónde está Dharmakshetra? ¿Dónde está ese lugar en donde yo puedo encontrar el sentido de mi propio vivir? En Kurukshetra. Si me hubiera tocado a mí estar allí, hubiera dicho en Kansobrekshetra, que ahora recuerdo, gran error mío no presentarme al inicio de esta transmisión. Creo que lo hice antes de que todos ingresaran a la transmisión, y que estamos haciendo desde el Colegio de Profesores de la Fundación Hastinapura. En el campo de nuestro vivir cotidiano, ahí es donde estamos llamados a encontrar Dharma, del verbo dr en sánscrito, que quiere decir sostiene, ese lugar donde sostenernos. Claro que el campo de nuestro vivir nos suele aparecer no como un lugar donde hay dimensiones firmes, nos suele aparecer como un lugar donde hay fango, donde hay agua, donde hay pantanos, donde hay bosques oscuros, donde hay cavernas en las que nada puedo dilucidar, a la manera de la famosa alegoría de la caverna de Platón, pero es allí. Claro que allí tengo que hacer y buscar y generar a través de mi búsqueda un ámbito de aprendizaje. Necesito que aparezca, como le aparece aquí al discípulo Arjuna, el maestro Krishna. Y por eso, mientras estoy en las sombras, necesito buscar, necesito poner mis energías, necesito transformar mi desaliento en búsqueda. No es sencillo, lo es para mí, que estoy ahora sentado aquí en el comedor de mi casa, pero no es tan sencillo cuando uno está en medio del fango del vivir. Pero sabemos que tener un mapa mental claro no soluciona los problemas de la vida, pero nos da una posibilidad de resolverlos y de trabajar con ellos mucho más clara y certera que no tener ningún mapa y estar totalmente perdidos por dentro. Los maestros, en última instancia, habiendo transitado por el territorio, habiéndose embarrado y pudiendo haber salido de allí, es que nos transmiten mapas de la vida claros, mapas de la vida que nos señalan cuáles son las cosas centrales que no hay que perder de vista, cuáles son las que vamos a ver, pero no vale la pena que nos detengamos, dónde están los lugares de peligro, donde es necesario conservar la distancia, lo opuesto de upa, no porque allí está el mal, el maligno, que me va a atrapar con todas sus huestes, que podría ser una manera mítico, sagrada de presentarlos,
No por lo que hay allí, sino por lo que hay aquí, por las dificultades que yo tengo y por las imposibilidades que tengo. Porque si estuviera en estado de yoga, como dice aquí, se manifestaría el yoga como habilidad en la acción. El problema de ahogarse en el agua no lo es del agua. Si lo fuera del agua, el nadador no podría transcurrir y desplazarse por ella. El problema del agua y ahogarse es de uno. Quien nada y quien se ahoga, ambos se lanzan al agua. Pero el que nada aprendió a que cuando ingresa en el agua, cierra la boca. Y al cerrar la boca, o cerrar la nariz y cerrar la nariz, no deja que el agua entre dentro de él. Por lo tanto, adentro tiene aire, flota y flotando nada. El que se lanza al agua y deja, porque se pone nervioso, porque no sabe cómo hacer, porque se asusta, porque no hace pie, y deja su boca o su nariz abierta, y el agua ingresa dentro de él, es el agua la que, habiendo ingresado dentro, nos hunde. No la naturaleza del agua, sino el lugar donde el agua está. El yoga será habilidad en la acción porque nos va a enseñar a cómo trabajar en la vida cotidiana sin dejar que las dificultades de la vida cotidiana se nos metan tan adentro que como el agua nos hagan un contrapeso y nos hagan ahogarnos. Esto es un proceso. Esto es un lugar de llegada, no de partida. La primera vez que ingresamos al agua, ¿qué fue lo que hicimos? Ingresamos de la mano de alguien. Es lo que está por hacer el maestro con el discípulo, que nos muestra cómo tenemos en nosotros la capacidad de no ahogarnos, que nuestros cuerpos flotan, cosa que hasta que uno no lo experimenta, no lo cree. Si le da crédito a quien esto le dice, se puede lanzar a experimentarlo. Y ese es el Shrada que produce el Shruti, dicen en la India. Esa es la confianza Shrada que permite la escucha, Shruti. No es una confianza ciega. Si es ciega no va a poder aprender. Ningún ciego puede aprender. Es una confianza, por lo tanto, con los ojos muy abiertos en lo que me está enseñando el que ha pasado por ella y que me está invitando a que yo, de su mano o en su cercanía, haga mi experiencia. Y si me entra un poco de agua, no te preocupes. Ahí cerca estaré yo para darte una mano al principio, para soltar la mano luego y que tú aprendas a nadar. Yoga Karmashu Kaushalam. El yoga es habilidad en la acción. Es esa destreza de actuar y no tomar la acción sobre nosotros. Es la de actuar y soltar. Es hacer de la acción del vivir un arte. Y un arte, plenamente hablando, es aquel que se aboca a la tarea de hacer, al proceso de hacer, que no es un proceso de producir, sino que es un proceso de aprender. Y ahí tenemos que hacer desde ya un gran trabajo porque tenemos internalizado en nuestras mentes que somos seres homos faber, seres productores de cosas, y estamos llamados a producir y hacer y hacer y a producir. Y por eso los que todavía no producen, los niños, los que ya no producen, los ancianos, son los más olvidados dentro de los parámetros culturales de nuestra civilización. Gran trabajo para ser capaces también de poner en un paréntesis, de ser capaces de cuestionar internamente ciertos principios que aparentemente nos iban a llevar a la felicidad, pero que nos están mostrando que la felicidad no viene de hacernos a nosotros mismos una máquina de producir, sí de apasionarnos con el desafío de la vida, sí de apasionarnos con el desafío del aprendizaje, sí de hacer de este yoga del aprendizaje el objeto de nuestra pasión, pero pasión por el aprender, el proceso, y no por el resultado. ¿Esperar el mejor resultado? Sí, desde ya. No, ¿cómo no vamos a esperar el mejor resultado?
más no de hacer depender el proceso del aprendizaje de ese resultado. Trabajar sobre lo que en la tradición india tanto se rescata y es el factor del apego, de que me lanzo a vivir en las circunstancias cotidianas, me quedan cosas pegadas y por lo tanto cuando vuelvo no puedo hacer ese acto de sabiduría que tenía el famoso gaucho del que hablaba el padre, no me sale el apellido, el padre Mamerto, el benedictino de los toldos, Menapache, con aquella historia del hombre de campo al que le preguntan ¿cuál es la clave de estar siempre sonriente, compadre? ¿Qué es lo que pasa? Que usted siempre se va a dormir feliz. ¿Sabe lo que pasa, paisano? Le dice. Que cada vez que llego a mi rancho, antes de entrar a él, cuelgo mis problemas en el árbol que tengo junto a la entrada, en el árbol de los problemas. Esa capacidad que en las casas de la India practican también, que se sacan los zapatos antes de ingresar a las casas, y que incluso podemos haber llegado a incorporar nosotros durante esta cuarentena, en que nos vimos forzados a sacarnos los zapatos. Este es todo un acto vivencial, recordatorio, una práctica de yoga desde ya. El yoga en Occidente hemos terminado de creer que el Kurukshetra del yoga es un mat, el campo de trabajo del yoga es un mat, y no, los principales trabajos del yoga se hacen fuera del mat, porque el yoga no es solo el hatha, hecho de posturas y respiraciones, sino que estos son solo dos de un amplio camino de 8 pasos o de 16 pasos, porque estos 8 a su vez, cuando uno los empieza a explicitar, son 10 iniciales y 6 posteriores, y esos 16 prácticas se hacen en el gran campo del vivir, en el que necesitamos recuperar este valor del trabajo, del aprendizaje, de la energía puesta en el aprendizaje y no en el resultado, lo que hace al verdadero aprendizaje artístico. Cuando el artista comienza a hacer creer que su arte depende de los resultados, ha empezado a aprender su arte. Por eso se necesita un cierto tiempo, un darse tiempo, no el tiempo que mide el reloj, sino el tiempo interior, no un cronos, como dirían los griegos, sino un kairos, un tiempo que me doy a mí mismo de aprendizaje, sin hacer del tiempo del reloj un kairos, un tiempo propicio para aprender, un tiempo que pongo bajo la luz del acto del aprender, difícilmente pueda entrar en la senda del yoga. Y si no entro por la senda de que el yoga encarne en karma yoga, no puedo pretender luego la segunda definición, que el yoga consiste en la serenidad de la mente, porque cuando cierre los ojos y trate de estar sereno, me voy a encontrar con todo aquello que se me quedó adherido a la superficie de mi mente, de mi interioridad. Aquí la palabra mente quiere decir la totalidad de nuestras dimensiones psíquicas e intelectuales. Por eso esta especie de respuesta mágica que a veces buscamos en la meditación aislada de todo proceso vivencial, corre un cierto riesgo y desde ya está fuera de todos los cánones de enseñanza tradicional de la filosofía de la India, donde nos dicen que esto es una rueda que necesita ser echada a andar a través de estos 3 grandes rayos, de lograr que en la totalidad de mi vivir empiece a funcionar la observación, primer práctica de todo proceso meditativo, la concentración, siguiente ejercicio, la relajación, esto es bajar un cambio, como decimos, esto es el detenerme, el hacer asana, la gran sabiduría del Hatha Yoga, donde nos dice todo proceso de transformación comienza con asana y pranayama. Nos quieren decir todo cambio en la vida comienza con una determinada postura.
este discípulo ha tenido una postura aquí. Fíjense, mírenla, es muy concreta. Está con sus palmas unidas dirigiéndose a quien cree que puede darle sabiduría diciéndole, no sé, te pido por favor que me enseñes. Está haciendo asana, porque el asana la hacemos en todos los momentos de la vida. En español, por eso decimos postura. ¿Qué postura tenés ante el aborto? ¿Qué postura tenés ante las dificultades de la vida? ¿Qué postura tenés ante tal o cual cosa? Es decisiva la postura y la mirada. Por eso en India el yoga, el Vedanta, que a veces son llamados sistemas de filosofía o sistemas de sabiduría, son llamados en India darshanas. Esto es visiones, miradas, porque es de la mirada de donde se desencadena, desde ya empieza, no termina en una mirada, pero se desencadena todo proceso de transformación interior. Y consecuencia de una mirada, pranayama, esto es, ¿en dónde pongo mi energía? ¿A dónde pongo mi expectativa de vida? ¿En qué voy a cambiar para que este televisor ya no tenga 52, sino que tenga 64 y este i7 versión 8 se transforme en versión 10 y esto y lo otro y este celular y aquello y lo otro y Juan y María y esto y lo otro y estoy perdido porque todo eso me está absorbiendo mi prana, mi energía vital? Para recuperarla otra vez, detenerme. El discípulo que se detiene teniendo 18 ejércitos a su alrededor que lo están mirando por acá atrás, están todas esas huestes. Esto es detenerme en el cotidiano vivir, donde tengo parientes, amigos que me preguntan, che, pero ¿qué es lo que te pasa? Que estás ahora indagando en tal o cual. ¿Por qué te preguntas tanto? Dale, déjate fluir. Dejarse fluir se deja fluir el sabio nadador, que es tan sabio que no necesita recordar sus lecciones de nado para no ahogarse, y se deja fluir el ignorante, el que no ha podido aprender, que es arrastrado por la corriente hasta llevarse y chocar y hacerlo chocar contra las piedras. Atentos cuando nos guiamos con frases fuera de contexto, que pueden ser muy significativas dentro de un contexto de aprendizaje, pero sin él pueden ser muy equívocas. El trabajo que le sigue a esto, ni bien uno intenta ver cómo hacer para que el yoga se transforme en habilidad en la acción, es decir, bueno, pero espera, mi mente es el gran problema. Sabiduría del Buda. Primer versículo de uno de los más clásicas recopilaciones de los sutras, de los aforismos que se atribuyen a Siddhartha Gautama el Buda, que es el Dhammapada, primer versículo. Las condiciones en las que nos encontramos hoy son el resultado de, y aquí el Buda, que venía de una cultura altamente social, política, desarrollada astrológicamente, no dijo son el resultado de lo que mi familia quería de mí, porque quería que fuera el heredero, y lo que mi padre me decía, y lo que el astrólogo dijo que le iba a pasar en mi signo, etcétera, etcétera, etcétera. El Buda dice son el resultado de mis propios y previos pensamientos. Lógicamente hay circunstancias que no están en nuestras manos, y hacia ellas no apunta ningún maestro de sabiduría. Apunta a que con la energía de vida que tenemos, que siempre es escasa como toda energía, podamos ponerla en el lugar en que sea más fructífera. ¿Cuál es ese? Las cosas que sí podemos cambiar. No puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar mi presente, que es producto de ese pasado, pero en el presente estoy cambiando no solo este instante, sino el que le sigue, mi futuro. ¿Por qué? Porque puedo comenzar a trabajar sobre mis propios pensamientos. Por eso, a continuación, el Bhagavad Gita me dice, ¿en qué consiste el yoga? En la serenidad de la mente. Samatva yoga uchyate.
no puede haber trabajo de yoga sin hacer un trabajo de indagación de toda nuestra interioridad. Y así todo el resto del segundo capítulo se convierte en un diagnóstico del estado de nuestra psique y esbozar, porque solo lo va a esbozar en el segundo capítulo y luego va a tener todo el resto del Bhagavad Gita, del 3 al 18, esbozar cuáles serán las terapéuticas que podré tomar para transformar mis propios contenidos. ¿Se puede transformar la propia mente? Sí. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por la experiencia de los sabios que nos han transmitido la sabiduría, por la experiencia propia que cada uno de nosotros pueda haber visto, de cómo tomando como trabajo alguna capacidad interior, la pudo ir redireccionando, la pudo ir haciendo como lo explica claramente el Yoga Sutra de Patanjali, que la darshana del yoga, en relación a la darshana del Vedanta, que es la que está más precisamente contenida en el Bhagavad Gita, la darshana del yoga es justamente lo propio que tiene, es la indagación sobre la naturaleza de la mente. Y nos dirá que nuestras peores dificultades, que suelen ser las que están plenamente activas, pueden comenzar a estar intermitentes, como de hecho lo están cuando aparece otro tema de interés en nosotros y nos atrapa tanto que de pronto, momentáneamente desaparecen nuestras dificultades interiores. Luego vuelven a aparecer, porque lo único que ocurrió es que pasaron a ese estado intermitente. Pero pueden pasar a otro estado, producto sí del trabajo interior, que es el estado de atenuado. Y pueden de atenuados pasar a un siguiente estado, que es el estado latente. Y pueden incluso, como dirá Patanjali en su definición de yoga, llegar a ser suprimidas cuando uno avanza en la práctica intensa de la convivencia con el propio ser interior, que es llamada en la tradición tanto yógica como vedantina, samadhi. Y todo este proceso solo lo podemos hacer si transformamos no solo los contenidos de las ideas de nuestra mente, sino los contenidos emocionales, que son las fuerzas psíquicas más fuertes, que son las que más nos atan a la experiencia dolorosa de la vida, y por eso en el capítulo 6, el Bhagavad Gita nos dice, Dukkha Samyoga Viyogam Yoga. El yoga consiste en hacer un proceso de separación del dolor, esa experiencia dolorosa de la vida que es llamada samsara en la tradición espiritual y filosófica de la India, y que nos dicen tan claramente sus maestros de sabiduría que ese samsara vive dentro de nuestra mente y por lo tanto es necesario trabajar sobre ella. También se dice que estos 3 yogas están resumidos en cada uno de los 3 grupos de 6 capítulos en que puede ser dividido el Bhagavad Gita. Los 6 primeros que focalizan sobre karma yoga y por eso son el trabajo de base. Los 6 siguientes que focalizan sobre bhakti yoga, porque solo en la medida en que establezcamos un vínculo de sentimiento con la vida, un vínculo de sentimiento con nosotros mismos, con el orden humano, con el orden cósmico que nos rodea, con nuestros vecinos, con los seres vivos con los que convivimos, sean animales o sean vegetales, y con la trascendencia, solo en la medida en que trabajemos sobre ese vínculo emocional, que en sánscrito se llama bhakti, que no quiere decir solo la manera en que el bhakti se manifiesta como emocionalidad, sino quiere decir el sentimiento de buscar la unidad con todo lo viviente. Eso es lo que caracteriza al bhakti, lo que a veces se traduce como sentimiento devocional, porque implica
La emoción y el sentimiento implican un acto de entrega, cosa que a veces en las ideas, que también implican un acto de entrega, creemos que podemos permanecer escépticos, aislados. El Bhakti nos recuerda que, como decía Hegel, nada bueno ha sido hecho en la vida sin pasión. Y el Bhakti es una pasión no en el sentido del pathos, de que se la padece, sino en el sentido de la intensidad de búsqueda y de la intensidad de sentimiento que el Bhakti representa. Claro que nos muestran un camino para desarrollar ese sentimiento, removiendo el apego, que es el parásito que mata todo sentimiento. Bueno, entonces, algunas de las cosas que estamos hoy día enunciando son frases que nos darían para quedarnos durante todo el tiempo que tenemos hoy para esta segunda clase del seminario, pero por eso estamos haciendo una introducción a la espiritualidad del yoga, al arte, a los principios que hacen al arte y a la ciencia del yoga que están contenidos en el Bhagavad Gita. Por eso el Bhagavad Gita es llamado el Yoga Shastra, y por eso en sus 700 versos están todos los principios que hacen a la práctica del yoga, del Hatha, del Raja Yoga, el yoga de meditación o los distintos yogas de meditación. Paradójicamente, la palabra yoga también denota la meta a la que ese camino nos lleva. Y en pos de llegar a esa meta necesitamos desarrollar nuestro vínculo con el mundo en el que estamos inmersos, karma. Somos seres cósmicos, cada uno de nosotros, por más que la frontera de la piel nos hace creer que somos seres individuales. Necesitamos desarrollar nuestra mente, jnana, y necesitamos despertar nuestro sentimiento. De hecho, la Mundaka Upanishad, cuando describe el estado de realización, dice, se aligeran las cadenas de karma, se desvanecen todas las dudas, se rompen los nudos, se desatan los nudos del corazón. Se desvanecen las cadenas de karma, esas cadenas que no nos permiten hacer y soltar, no nos permiten realizarnos en el vivir. Se diluyen las dudas que atormentan nuestra alma y nuestro pensamiento y se desatan los nudos del corazón. Es tan potente esa expresión de la Mandukya. Se desatan los nudos del corazón, porque cuando el corazón está atado, no podemos aprender, no podemos crear, no podemos dejarnos crear por el arte. En la estética de la India, el espectador es llamado Sahrdaya, el que tiene corazón, el que tiene el corazón ahí puesto, el que pone y entrega el corazón a ese arte que está transcurriendo delante de sí. Por eso el arte transforma, y por eso en la India el arte es uno de esos yogas también. Y por eso el tratado del arte, el Natya Shastra, es llamado el quinto Veda en la tradición de la India. La meta de ese camino también es llamada yoga, porque yoga quiere decir unión en el sentido de múltiples fuerzas que confluyen hacia un centro. La noción de centro es vital. Ese centro no es simplemente un eje de concentración de gimnasia mental, sino es un sostén, es un tronco. Es como el tronco que se continúa debajo de la tierra como raíz y que cuando sale fuera de la tierra se convierte en tronco y por lo tanto sostiene a ese ser vivo árbol durante todas las inclemencias del tiempo. Lo sostiene en el invierno, cuando tiene que soltar todas las hojas, dejar ir todo lo que tiene que dejarse ir y quedarse solo con el tronco.
Lo sostiene en la primavera porque a través de él comienzan a aparecer en algunos casos las hojas y en todos los casos las flores y los frutos. Lo sostiene ante el embate de la tormenta, cuando acompaña el movimiento de la vida sin perder su raíz. Lo sostiene en el momento del gran calor, cuando tiene que dejar ya caer sus frutos, porque su labor se ha culminado y vuelve a comenzar el ciclo de la vida. Ese Dharma que sostiene ese centro interior es el que va a actuar para hacer yoga con todas las fuerzas de nuestro ser, que cuando no tenemos ese centro interior, que cuando no tenemos un tronco que sirva de eje, somos como una especie de árbol con un montón de ramas que no saben de dónde agarrarse, y algunas de las ramas intentan convertirse en tronco y ser centro y no están preparadas para hacerlo, y nos pasa que nos desahuciamos tanto y nos deprimimos tanto y encontramos tantas dificultades en el vivir. Por eso lo primero que hace el maestro, el yoga, la enseñanza espiritual, es empezar a reordenar todo eso. Y todo eso se reordena en contacto con el resto, por eso karma. Pero en una tradición tan rica en términos, fíjense que la meta, que es yoga, hacer de todas las fuerzas de la vida yoga, es la misma palabra que se utiliza para el camino. Karma yoga, el camino del yoga. En karma, el camino del yoga en jnana, en la mente, el camino del yoga en el sentimiento, en bhakti. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente mientras no hagamos del camino una meta, no habrá meta posible. Por eso indagar sobre este texto y esta enseñanza que hemos tenido la gracia de recibir en forma viva a través de la maestra Ada Albrecht, fundadora de Hastinapura, que con su compasión y su energía incansable peregrinó a la India en los 70 para traer toda esta enseñanza, fundó en el año 81 la Fundación Hastinapura, nos enseñó, y aquello que hemos encontrado tan valioso buscamos a su vez nosotros transmitirlo. Por eso queríamos hoy presentarles estos principios que hacen justamente, por eso lo dimos en llamar en la clase del seminario de hoy, a ver, esperen, el yoga y su práctica en el Bhagavad Gita, donde ahí les puse una imagen justamente de otra imagen de este guerrero que está tratando de sostener el arco de su mente y poder en el arco de su mente direccionar la flecha de su energía de vida para ver si puede dar en el blanco, si puede encontrar dónde está ese lugar al que dirigir todas sus energías. Y por eso lo hemos elegido, porque si alguna vez intentaron siquiera no tirar una flecha, siquiera tensar un arco y sostenerlo tenso, habrán visto que no es nada sencillo. Como no es nada sencillo tratar de sostener las fuerzas interiores y ver hacia dónde dirigirlas. Este trabajo, como todo arte, no es sencillo. Nada es sencillo en la vida, y lo menos sencillo de todo es sufrir sin poder hacer nada. Por eso uno asume la dificultad del aprendizaje, porque esta es una dificultad diferente, porque trae aparejada la alegría y la realización que va dejando el aprendizaje mientras voy aprendiendo, no al final como una especie de carrera interminable hacia una zanahoria que nunca llega. Y esto es necesario hacerlo en un proceso, al menos, repito, como en algún momento de la presentación de hoy les dije, es necesario hacerlo en la realidad interpersonal de una comunidad de aprendizaje, de lo que en la tradición de la India se llama Sangha. Ese es el trabajo que nosotros realizamos desde Fundación Hastinapura. Esperen que estamos un poco oscuros aquí. El trabajo que realizamos es este aprendizaje dentro de comunidades de aprendizaje,
porque hay cosas que solo las podemos internalizar en la medida en que las trabajamos en la cercanía del otro, con la calidez del otro, con el acompañamiento del otro, con la posibilidad que me da el otro de escucharme a mí mismo, de ver que hay ciertas cosas que todavía creía que no estaban ya en mí, pero que siguen allí, de encontrar sostén y de dar sostén, de encontrar comprensión y de dar comprensión, de aprender de la experiencia del otro y de compartir de mi propia experiencia para que ese otro pueda aprender. Por eso, a todos aquellos que quieran continuar profundizando esto, tenemos justamente diversas posibilidades de aprendizaje en las distintas sedes de Fundación Hastinapura en que esta enseñanza se lleva adelante. Todos los profesores nos formamos justamente en un colegio de profesores de la Fundación Hastinapura. En particular, en este año 2021 que comienza, a mí como director del Colegio de Profesores me toca comenzar ahora en el mes de enero. Vamos a hacer un curso intensivo de verano de 2 veces por semana para aprender el Bhagavad Gita. Y si no, a lo largo del año, como parte de los posgrados que la Rectoría de Yoga, que la Rectoría del Profesorado Superior de Estudios de Yoga va a desarrollar en el 2021, va a tener lugar el tercer sábado de cada mes, a partir del mes de abril a noviembre, durante 8 encuentros, va a tener lugar el posgrado justamente que tiene este nombre. Yo recién les mostré, perdón, que como lo hicimos nuevo, todavía no recuerdo de memoria el nombre. El yoga y su práctica en el Bhagavad Gita, este es uno de los posgrados que se van a dar el 2021, en este caso yo voy a conducirlo desde el mes de abril hasta el mes de noviembre, los sábados por la mañana de 9:30 a 13:30, el tercer sábado de cada mes. Así que son 2 posibilidades concretas que tienen de embarcarse en esta indagación, más todas aquellas sobre las que puedan averiguar en las respectivas sedes de la Fundación Hastinapura, tanto en Capital Federal como en las distintas localidades del Gran Buenos Aires y del interior, como en Neuquén, como en Río Negro, como en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la página de Hastinapura, www.hastinapura.org.ar, o en el Facebook Fundación Hastinapura, a través del cual se enteraron de esta actividad, pueden también ahí ver las direcciones de nuestras sedes. Así que hemos hecho este acercamiento. Si quieren, incluso si alguno quiere algún material adicional o alguna referencia adicional, escríbala mientras está abierta la transmisión, allí en el Facebook Live, donde están, a través del cual están escuchando. Así, si tienen alguna pregunta o si tienen algún material, yo me voy a quedar todavía unos minutos conectado para que se mantenga abierto justamente la publicación y poder ver las preguntas o las inquietudes o la necesidad de información que tienen ustedes. Desde ya les agradecemos esta oportunidad que hemos tenido de poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que nos suscitan los elementos que están contenidos en este texto, que sabemos que permanentemente nos comentan en los cursos, no, porque yo comencé a estudiar este libro y no entendía nada. Sí, desde ya no son textos para leer solo, son textos para, aun cuando uno lee, escuchar, y son textos para ser guiados por un proceso de aprendizaje que aparte va a buscar ver cómo es ese Kurukshetra en el que esta enseñanza está siendo desarrollada. Es una característica de nuestra pedagogía,
de tratar de mostrar siempre qué es lo que un texto tiene para decir en ese ata, en ese ahora en el que todos estamos viviendo. En todo ahora hay un Kurukshetra que se puede transformar en Dharmakshetra. Todo Kurukshetra se puede transformar en Dharmakshetra. Todo campo de batalla individual en el que cada uno de nosotros está lidiando puede transformarse en una oportunidad de aprendizaje. Que eso es lo que denota la palabra Dharma, el proceso de aprendizaje. El eterno proceso de aprendizaje de descubrir cuáles son los principios sobre los cuales mi existencia se sostiene. Y, como decimos, en un proceso global de compartir, ya sea en la virtualidad que todavía estamos atravesando, pero que sin embargo hemos visto que la propia virtualidad es un Kurukshetra que se puede transformar en un ámbito de aprendizaje. Estos 9 meses que en los cursos regulares hemos tenido son un testimonio. Ahora vamos a ir contestando algunas de las preguntas que ya están apareciendo, como la de Silvia. Y en algún momento, cuando seguramente después de marzo, no en los cursos de verano de enero y febrero, pero sí en los cursos que comiencen en marzo, esa virtualidad irá total o parcialmente transformándose en presencialidad o incluso conviviendo en ambas. Así que nuevamente agradecer a la Embajada de la India también que ha hecho posible toda esta serie de seminarios especiales que estamos haciendo y transmitiendo a través de Facebook Live en forma gratuita para todos los interesados en la espiritualidad de la India. Lo vamos a seguir haciendo durante enero y febrero. Ahora queda una actividad de Gandhi que tenemos que desarrollar todavía, y luego tenemos en el mes de enero y en el mes de febrero algunas actividades adicionales de los distintos posgrados de yoga, y veremos incluso si se puede repetir esta misma actividad del Bhagavad Gita, así que manténganse vinculados a nuestras redes, pongan seguir para que les lleguen los anuncios. Sepan también que hemos habilitado en el mes de noviembre nuestro canal de YouTube, donde tienen ahí todas las anteriores presentaciones. Esta misma presentación, además de quedar colgada en Facebook Live, va a estar disponible en los próximos días, como ya lo está la primera parte, para los que se perdieron el lunes pasado, ese accidentado lunes en que tuvimos varias dificultades técnicas que pudimos sortear. Hoy, gracias a Dios, hemos podido hacer todo a lo largo de esta actividad, así que el canal de YouTube se llama Fundación Hastinapura. Ahí pueden ir viendo materiales que producimos los distintos profesores de las distintas sedes. Así que me voy a tomar ahora unos minutos para ir respondiendo aquí en el Facebook estas consultas que ustedes, acá, responder, estas consultas que ustedes están haciendo, y ya 20:30 estaremos cerrando la actividad. Bueno, muchísimas gracias a todos y continúo respondiendo a los que están haciendo preguntas. Bien.
Buenas noches a todos.